Acabo de recrear el juego más difícil del mundo en Roblox. El juego más difícil del mundo es un clásico. Consiste en llevar un cuadrado rojo de una zona verde a otra, esquivando los círculos azules, morados y finalmente rojos a través de 30 niveles, mientras el creador del juego te insulta al final de cada uno. Más fácil que tu vieja, dice Snoopy con Chatumar. Snoopy es el creador del juego. Lo publicó en 2007, cuando solamente era un guaguita de 16 añitos. El juego rompió internet cuando salió, y volvió a hacerlo en 2013 con el auge de YouTube. Y volviendo al presente, estoy yo, que viendo que mi juego de Play Store aún está lejos de hacerme millonario, he empezado a interesarme por esa plataforma que ha vuelto estúpidamente ricos a los desarrolladores de estos juegos, que van sobre plantar verduras, robar brainrots y sobrevivir en el bosque de este ciervo feo, reuniendo al día millones de jugadores simultáneos, superando a gigantes como Fortnite y los más jugados de Steam. Sin duda este año cambió la perspectiva que todos teníamos de Roblox, así que como no hay tiempo que perder, hace un par de meses he estado tocando un poco el motor de Roblox Studio, como para entrar en confianza, ¿no? Pero las ideas que tenía para juegos eran demasiado complejas para mi nula experiencia, así que finalmente me decidí por hacer un obby, pero no cualquier obby. He creado el obby más difícil del mundo. No, espérate, este no es el mío. Este es otro juego que se llama exactamente igual al mío y salió hace un año. Está muy bueno, por cierto. 122 jugadores simultáneos. Supongo que esa es más o menos la cantidad de jugadores y de valoración que puedo esperar para mi propio juego. Pero quizá con las actualizaciones suficientes y con mucho esfuerzo, algún día yo pueda alcanzar los números de Caga un Brainrot. En fin, he recreado fielmente los 30 niveles del juego original, adaptando por supuesto los obstáculos al mundo de Roblox, ya que aquí tienes la posibilidad de saltar, y la mayoría de niveles se hacían demasiado sencillos, copiándolos directamente, y este sería el primer nivel. Como ven, no es nada complicado, únicamente sería esquivar los 4 obstáculos y llegar a la meta. En la esquina del video les voy a colocar de referencia el nivel original para que hagan la comparación, y según avanzas se va añadiendo alguna novedad, en este caso sería la moneda. Ahora ya no basta con solamente llegar a la meta, sino que tienes que coger la moneda para pasar al siguiente nivel. Pero Samo, ¿no que este era el obby más difícil del mundo? Estás atravesando todos los obstáculos como si nada y no has muerto ni una sola vez. No tiene nada de difícil tu huevada. Pues después de estar 12 horas probando el juego para que todo funcione, se ha vuelto un paseo atravesar cada nivel. Pero si eres nuevo, te va a costar bastante. Y ya ahora sí hablemos del desarrollo del juego. Inicié el proyecto como todos, eliminando el suelo que viene por defecto, cambiando el cielo que viene por defecto y agregando una part. Para el que no sepa, una part es como un ladrillo, que es la forma base que se utiliza en Roblox para construir todo lo que existe. También puedes importar tus propios modelos 3D, pero la mayoría de juegos utilizan las parts como base para hacer personajes, mapas, herramientas y todo lo que ves. Y bueno, agregué la part que sería la base para crear el primer nivel. Y aquí se presentó el primer problema, porque quería que el suelo tenga un aspecto similar al del juego original, que tiene un patrón de tablero de ajedrez, pero cuando agregaba la textura, esta se estiraba al escalar la part. Lo que yo necesitaba era que se repita en forma de patrón a lo largo de toda la superficie sin importar el tamaño. Descubrí que la forma correcta era crear un material variant, así sin importar la escala de la part, el motor repetiría la textura como un mosaico perfecto. Luego se presentó otro problema. Los niveles tienen formas diversas y a veces ramificadas. Para esto se pueden juntar varias parts, pero el problema es que ocurre el famoso Z-Fighting. Esto es un bug visual, que ocurre cuando dos texturas están exactamente en el mismo plano. La tarjeta gráfica no sabe cuál dibujar primero, así que parpadean 60 veces por segundo, provocando este efecto horrible. Pero se arregla muy fácil, simplemente moviendo una de las parts unas décimas de stud por encima de la otra, o evitando que se crucen, aunque esto sigue sin ser una solución válida para mí, porque al ser dos parts separadas, el patrón se reinicia, rompiendo la uniformidad de mi textura. Aquí es donde entra en juego la única solución que arregla ambos problemas, las union. Una union te permite tomar varias parts, fusionarlas y tratarlas como una sola malla y una sola superficie. Esto elimina el Z-Fighting y permite que la textura fluya perfectamente en la superficie de la nueva forma. Pero usar unions también presenta otro problema, que acabo de descubrir ahora mientras grababa el video, y es que lo que ves no es lo que tocas.
Esta es una de las consecuencias de usar Unions, que el aspecto del suelo no coincide para nada con las colisiones reales. Felizmente, esto se arregla con un par de clics, cambiando esta propiedad para que las colisiones sean precisas, y listo. Lo que no se arregló con un par de clics fueron los obstáculos. Para programar los obstáculos, el sistema de teletransporte, los checkpoints y la lógica de las monedas poseía, específicamente, la IA de Google, Gemini, ya que yo sé programar en C#, pero no en Lua, que es el lenguaje para programar en Roblox. Intenté usar el asistente de IA integrada en Roblox, pero después de un rato hablando, se crashaba la pendeja. No todo salió la primera, pero ya con un total de 24 horas haciendo el juego, al fin tenía los primeros 5 niveles, con las bases listas para construir tranquilamente los 25 niveles que faltaban, o al menos eso es lo que yo pensaba. El primer problema con los obstáculos fue que cometí un error de novato, e hice que su movimiento ocurra en el servidor en lugar de en el cliente. Esto es un problema, ya que los servidores de Roblox están a miles de kilómetros de mi casita en Peruquistán, por lo que al entrar al juego desde mi celular con mala conexión, los obstáculos se movían a tirones, haciendo que este realmente sea el hobby más clasista del mundo, porque con buen internet tenías mucha ventaja. Pero no había ninguna razón para dejar el movimiento de los obstáculos en el servidor, así que simplemente lo moví al cliente y listo. Ahora ya le corre fluido a todos. El otro bug que sí me quitó más horas de mi vida, lo descubrí recién después de construir 15 niveles, y es que al acercarme a algunos obstáculos, no cargaban, y si cargaban pero me alejaba de ellos y después volvía, ya no se movían. Esto ocurría más seguido si jugaba en un dispositivo con mal internet, como mi celular. El problema era que el código no estaba detectando las rutas que estaban dentro de los obstáculos, ya que los obstáculos se mueven siguiendo unas rutas predefinidas, para que así pueda crear patrones con sus movimientos. Estas rutas están definidas por parts, y las parts están dentro de una carpeta, que a su vez está dentro del obstáculo en cuestión. Pues bueno, por algún motivo Roblox por defecto carga demasiado rápido los objetos del mundo, sin preocuparse por el contenido, lo que provocaba que el código no encuentre las rutas de los obstáculos, ya que no habían cargado, haciendo que se queden tiesos para siempre. Esto se arreglaba forzando al servidor a que espere a que carguen los objetos y todo el contenido de estos objetos antes de hacerlos aparecer, usando una arquitectura moderna de Roblox que le aplica esta línea de código a cada obstáculo. Descubrir esto sí nos tomó varias horas, ya que Gemini estaba más concentrada en parchar el problema con soluciones raras en lugar de resolver la causa. Y ya ahora sí, con los bugs resueltos, me puse a construir los 15 niveles que faltaban, siendo esta la parte más relajante de crear el juego. Ya para terminar, agregué estos botones de la interfaz para reiniciar tu contador de muertes, silenciar la música, y también agregué estos ítems de la Toolbox, que no hice yo y por los que voy a cobrar Robux descaradamente. También tienes este bate gratuito para golpear a otros jugadores, y no podían faltar las típicas leaderboard de tiempo de juego y la de donadores. Muchas gracias a Totofob, Pepón, Fabi y McDice por ser los primeros en apoyar el desarrollo del lobby, y por si te los preguntas, para hacer las miniaturas del juego utilicé Blender y el Photoshop para pobres. Hice unos renders cagados importando un tocino, posándolo mientras es golpeado por una esfera por detrás y otro esquivando los obstáculos como un chat. Ya con todo listo, hice un poco de promoción en TikTok y YouTube Shorts, consiguiendo las primeras 700 visitas del juego. Estuve viendo que Snoopy anda desarrollando el juego más difícil del mundo 5, en el que puedes cambiar los círculos y al cuadrado por monigotes y sprites de gente real. No entiendo nada, pero me encanta. Y fin. Y así han pasado 3 semanas sin actualizar Horror Pipes. Les juro que yo solamente le quería meter a este juego de Roblox unas 24 horas, para hacer el típico reto, ¿no? De hice un juego en 24 horas. Y ya, pero se terminó alargando a 50 por la cantidad de bugs y mierdas que aparecieron en el camino. Como ya había comentado al inicio, esta no es mi primera vez haciendo un juego de Roblox. Ya tengo más o menos algo de experiencia, con 2 juegos previos que cancelé porque no les sabía lo suficiente al motor, y a pesar de que yo creía que eran simples, en realidad eran demasiado ambiciosos. El primero fue este juego de supervivencia, cuya característica principal era la recarga manual de las armas. Invertí unas 5 horas en crear ese prototipo, pero lo descarté rápidamente cuando me di cuenta que el desarrollo se iba a extender a los 6 meses. Luego hice otro juego, con el que sí estaba convencido de que iba a ser mi primer lanzamiento de Roblox. Era un tycoon sobre administrar cementerios, enterrar cadáveres y profanar las tumbas de los cementerios de tus vecinos. A este juego sí le metí unas 20 horas y quería terminarlo en 2 semanas. Pobre imbécil. Ese desarrollo, nuevamente, hubiera durado como mínimo 6 meses para que salga bien. Ahora con más experiencia, ya me siento con la seguridad para retomar estas ideas. Eventualmente lo haré, pero por lo pronto toca actualizar Horror Pipes. ¿Pero qué es Horror Pipes? No sé de qué me estás hablando. Horror Pipes es mi juego de terror que está en la Play Store y trata sobre limpiar tuberías laberínticas mientras escapas o enfrentas a los monstruos que las habitan. Ya está a punto de llegar a las 50.000 descargas, así que le voy a meter una buena actualización para celebrarlo. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Thiago Pipes por ser el top global de
Horror Pipes con 98 tuberías limpiadas. Y también a Mortus, mi moderador de Discord, que siempre se anda carreando el server. Considera suscribirte si no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo.